Abrimos el capítulo internacional, la situación en Venezuela. En la jornada de hoy se entregó el líder opositor Leopoldo López. Lo hizo como para ponerse al servicio, digamos, de las autoridades y enfrentar así un proceso judicial por su presunta responsabilidad en los hechos violentos de la pasada semana que dejaron como saldo 3 muertos. En su camino hacia la Guardia Nacional lo escoltaba una multitudinaria marcha. Soy inocente, no tengo nada que temer, siempre daré la cara, dijo López, vestido de blanco y seguido por miles de personas que cantaban el himno nacional argentino y vivaban precisamente al líder opositor. López, una vez habiéndose entregado a la Guardia Nacional en la Plaza Brión de Chacaito, fue trasladado a la base aérea de La Carlota. Bien, 24 minutos pasaron de las 9 de la noche para analizar la situación de lo que está pasando en Venezuela, de estos últimos días, de estas últimas noticias que han llegado del país caribeño. Vamos a tomar contacto con Modesto Guerrero, que es un periodista y analista que nos va a dar una visión precisamente de lo que está sucediendo allí en Venezuela, de lo que se vive hoy por hoy en Venezuela y lo que eso significa contextualizado dentro del continente latinoamericano. Modesto, muy buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por llamar. Bueno, lo tenemos vía Skype entonces a Modesto Guerrero. ¿Cómo se puede entender en principio esta situación que vive Venezuela en el día de hoy, en estos últimos días, estos actos de violencia que han conmocionado no solamente al país, sino a Latinoamérica completa? Lo que estamos viviendo desde el 5 de febrero, que culminó en forma grave el 12, con los hechos conocidos de la muerte de 3 personas, 3 jóvenes y 66 heridos más, es la conversión, la traslación, la elevación al terreno político-militar de lo que viene siendo un plan de socavamiento de la gobernabilidad desde el año pasado, desde enero del año pasado, 2013, que pasó por los violentos enfrentamientos en abril, cuando fue electo Maduro por un pequeñísimo margen, y ese fue el pretexto para deslegitimar, no reconocer al gobierno y provocar incendios y 13 asesinatos de jóvenes chavistas. Luego siguió lo que se llamó en Venezuela la guerra económica, que fue el descalabro del sistema de distribución de alimentos y productos de higiene, que lo llevaron al colapso, entre ellos algunos errores del gobierno que permitieron que eso sucediera y la tardía respuesta del propio gobierno contra un sistema de distribución que es privado y destruyó la capacidad de alimentar los mercados. Y siguió ahora, en febrero, con esto que estamos viendo en estos días. Hoy se entregó Leopoldo López y eso es parte de un proyecto, plan, programa que, como ellos dicen en su grabación ya develada, está en la red de internet, la grabación entre un general de ellos, retirado por supuesto, y Guillermo Aveledo, el jefe de toda la oposición, que dicen que el proyecto es llegar hasta mayo para hacer un recambio de gobierno por vía violenta o negociada. Esas son las palabras que usan en la grabación telefónica que está difundida. Digamos, si uno tuviera que trazar paralelos a lo largo de la historia, muchas veces estos grupos que no estaban de acuerdo con las políticas gubernamentales normalmente recurrían a las fuerzas militares y terminaba en lo que tristemente hemos visto y sufrido en Latinoamérica con los golpes de Estado. Esto, Correcto. hoy al no tener por ahí estos sectores, no cuentan con el apoyo de los militares, digamos, tienen que usar este tipo de herramientas para desestabilizar un gobierno. Ellos Por ahí están es lo que haciendo lo entiendo siguiente. yo. Ellos están haciendo lo siguiente en el mismo sentido que tú planteas. No tienen capacidad operativo militar. La perdieron en el año 2002, en abril, cuando ellos se terminaron autolimpiando de las Fuerzas Armadas porque expusieron toda su fuerza, toda su capacidad operativa con el comando que armaron de generales y mayores para dar el golpe a Chávez. Así es. Derrotado en las calles ese golpe, el comando militar de ellos fue todo despedido del ejército. Quedaron sin poder militar. Tendrán siempre, hay alguno simpatizante, amigo o compadre, pero eso no se llama poder militar. Para un golpe no pueden. Segundo, las masas antichavistas, que son bastantes, no acompañarían un golpe militar porque son
están equivocadas, pero no son estúpidas. Aprendieron la lección de la derrota en las calles, en los palacios y cuarteles del año 2002. Y en tercer lugar, porque las masas chavistas organizadas en movimientos, organizadas en todo terreno, demolerían un golpe de Estado que intenten en apenas 24 horas. No solo aprendieron la lección del 2002, sino que se organizaron en todo sentido para cualquier evento de golpe, como lo demostraron desde el 5 de febrero para acá. ¿Qué es lo que están haciendo entonces? Lo que se llama en geopolítica o teoría política contemporánea, guerra de baja intensidad o de cuarta generación, que es ir desmadrando la gobernabilidad desde la calle, ya que no pueden desde la corporación militar. Modesto, ¿cómo lo ve posicionado al presidente Nicolás Maduro en esta situación, en estos hechos que ha tenido que vivir su gobierno? Desde noviembre, diciembre, mejor. Hasta noviembre bastante débil, bastante flojo, bastante, si no timorato, reactivamente tarde. Fíjate que el país estaba desangrándose en términos comerciales y financieros, porque llevó a la segunda devaluación del dólar en un año, y Maduro o el gobierno con él no reaccionaban. En noviembre, con el país descalabrado y con el inicio de los primeros intentos de saqueo, con ese hecho social el gobierno reacciona y empieza a poner orden. Y luego en enero emite las medidas de regulación y control de precios y de comercio exterior. O sea, ha ido reaccionando tarde, pero se ha ido reposicionando. Acá hay que comprender un elemento humano del terreno de la política. Maduro ha sufrido o vivido en menos de un año una cantidad de pruebas políticos, sociales y militares que Chávez no vivió en 15. Claro. Chávez vivió muchas, pero en 13 años, perdón. Maduro en menos de un año ha tenido todas las pruebas imaginables y eso, por supuesto, lo ha ido probando. De hecho, su propio discurso ha ido mejorando. Ya imita menos a Chávez y ve menos pajaritos en el aire parecidos por los que le hablaba Chávez, y ahora es un poco más serio en eso y hace un discurso un poco más racional. Sea flojo o no, es más racional y eso ya es una medida de progreso. Modesto, ¿cómo se sale de esta situación en Venezuela? Digo, ¿o qué se puede esperar de esta situación en Venezuela? ¿Qué saldo puede quedar? ¿Maduro más fortalecido? ¿Un Maduro más debilitado a partir de mayo? ¿Estas azonadas populares antichavistas pueden seguir generando caos en el país? Un pronóstico de ese tipo solo depende de los resultados de la acción de hoy, pero de mañana en adelante. Hay que observar de mañana en adelante. Si las condiciones actuales de esta última semana, del 12 hasta hoy, se mantuvieran en los próximos meses, entonces hay que decir que la oposición ha sido derrotada en forma no fulminante ni definitiva, derrotada en su batalla actual comenzada el año pasado. Si eso no ocurre de esa manera y el gobierno afloja en las medidas de control policial, político, social y militar, y no se apoya más en los movimientos sociales chavistas, entonces ellos pueden retomar el aliento y volver a organizar incendios como los que han hecho. Hicieron entre el 5 de febrero y ayer hicieron 157 incendios de árboles, avenidas e instituciones gubernamentales, y un hotel en Margarita fue intentado incendiar anoche, no pudieron. Eso lo pueden volver a hacer porque para eso no necesitan masas, necesitan jóvenes envalentonados con la capacidad y el entrenamiento para hacerlo. Y el instrumento, que es la bomba Molotov. Hace 6 días el canal de televisión del Estado está asediado con bombas Molotov cayéndole al edificio resguardado por la Guardia Nacional. Bueno, la Sociedad Interamericana de Prensa guarda silencio ante eso. Ese tipo de acciones tácticas las pueden mantener. El asunto es si logran mover masas a la calle para apoyar ese tipo de acciones. No lo veo. Por último, ¿qué rol cumplen los medios de comunicación venezolanos en esta cuestión? Porque, bueno, bien sabemos que Maduro mandó a cerrar un canal opositor y, bueno, ¿qué rol cumplen hoy por hoy? No solamente los medios, sino también redes sociales. Hay cosas muy delicadas en este terreno porque uno como periodista y como ciudadano antes que periodista, con sentido social, siempre va a estar en contra de cualquier cierre de medios, de cualquier medio, de derecha o de izquierda. El problema es que debajo del medio NTN 24, que fue el levantado del aire de los cables, en Venezuela,
había un proyecto insurreccional. Ellos, desde el 4 de febrero, un día antes de comenzar las acciones violentas, convocaban a la acción, convocaban a las calles como si fueran un partido político, no un medio informativo. ¿Cómo se devela eso? Por YouTube. Mira los videos de ellos en YouTube y te darás cuenta de lo que decían sus informativos. Luego está la consigna, que es una cosa muy interesante, porque la consigna es la que te define el llamado. La consigna y los informes periodísticos desarrollados que hacía NTN se encabezaban con la palabra la salida, que es exactamente con la que convocaban las redes sociales de ellos a las marchas del 12 de febrero. Entonces, ahí en ese caso yo estoy de acuerdo en que se haya cerrado, porque es un medio insurreccionalizado, se volvió rebelde en el terreno físico, político y militar porque está encadenado a las acciones. No cualquier otro cierre. Si el gobierno llegara a cerrar, por ejemplo, ¿por qué no cerró CNN? Porque CNN decía lo mismo, la misma opinión que tiene Leopoldo López, pero no hacía campaña de llamado a la insurrección con la palabra la salida. Esa es la diferencia con CNN y otros medios. Entonces el gobierno no ha cerrado medios y el que cerró, ese está bien cerrado. Modesto Guerrero, la verdad que es un placer haberlo tenido aquí en Primera Noticias. Le agradecemos muchísimo estos minutos, muy amable. Un abrazo, hasta luego.